Hola, ¿qué tal amigos? El Señor me les bendiga abundantemente cada una de sus vidas. En esta oportunidad abordaremos la lección número 7, que será para el 15 de febrero del año 2025. Y esta lección lleva como título el problema del mal. Sí, realmente el mal ha sido y sigue siendo un problema para los hijos de Dios, para este mundo también. Es por eso que vamos a abordar este tema con mucha humildad, pero también con mucha dependencia ante nuestro Dios. Por eso les invito para que me acompañen haciendo una oración, encomendándonos a Él. Oremos. Querido Padre, ha llegado el momento de estudiar una de las lecciones más importantes en las que pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, explicándonos cuál es tu voluntad respecto a este tema. Háblanos, Señor, queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y el texto a memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4, el cual dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y es que, queridos hermanos y amigos, el problema del mal permite que hayan diferentes postulaciones, diferentes planteamientos respecto a la existencia de Dios. E incluso hay planteamientos que ponen en tela de juicio de que Dios exista. Y hay quienes hacen que a través del mal y todo lo que éste proporciona, muchos dejen de creer en Dios. Pero en esta oportunidad abordaremos los planteamientos que más son relevantes en este tiempo acerca del problema del mal. El planteamiento número 1 es a lo que le llaman el problema lógico del mal. ¿Qué es eso, el problema lógico del mal? Es que hay quienes argumentan que si existiera un Dios omnipotente y omnisapiente, lleno de amor y bondad, entonces no existiría el mal en el mundo. Pues si Dios, al saberlo todo, al ser omnisapiente, si Él sabía que se iba a levantar el mal, entonces, ¿por qué no intervino con su poder para evitarlo? Y de esta manera entonces mostraría también que es un Dios amoroso y bondadoso. En conclusión de este planteamiento, hay quienes dicen, si Dios que lo sabe todo, ¿por qué no evitó que se levantara el mal? Así hubiese demostrado que Él es un Dios de amor y misericordia. Pero la Biblia nos está diciendo en múltiples partes que Dios es todopoderoso, que Dios lo ha creado todo. Por ejemplo, el libro de Jeremías, el capítulo 32, versículo 17 dice: ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Aquí la Biblia está mostrando, sí, que Dios es todopoderoso. Pero también, si miramos otros textos bíblicos, también nos dice que Dios todo lo sabe. Ahora pasemos al segundo planteamiento que muchos creen, que muchos defienden acerca del problema del mal con la existencia de Dios. Algunos dicen que Dios tiene una culpa feliz. ¿Cómo es eso? Sí, hay quienes dicen que Dios no es totalmente bueno, que sí, que Él existe, pero Él está involucrado con el mal. En otras palabras, Él negocia con el mal. Él permite el sufrimiento, pero lo permite para sacar provecho en sus planes. Hay quienes afirman que Dios permite o que incluso Él provoca males que son necesarios para dar resultados que traerían bienes mayores. Por eso le llaman la culpa feliz. Y para esto se utiliza Romanos capítulo 3, versículo 8, y mire lo que dice. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Así que ese es el segundo planteamiento y vamos al tercero. El tercer planteamiento referente a la existencia de Dios y el problema del mal es la evidencia del mal como tal. Sí, así se titula, la evidencia del mal. En otras palabras, el tipo y la cantidad de mal que existe hoy sobre la tierra, en este mundo, hacen improbable que Dios exista. Existe el mal y en la manera en que se está esparciendo en el mundo,
que hay una sola conclusión: Dios no existe. Nótese que estos tres planteamientos realmente llevan a una conclusión, y es que por causa del mal, muchos están dejando de creer en Dios, y muchos prefieren decir que Dios no existe. Pero acompáñeme a ver lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 483, respecto a esto que estamos mencionando. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación. Y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no puede explicarse? Aún creyentes, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué Dios permite el mal? Y por eso durante el estudio de esta semana, el propósito de la lección es mostrar que el mal existe, pero que no fue creado por Dios. La Biblia muestra que el origen del mal es un misterio. Es algo que surgió en el corazón de Lucifer, quien en la perfecta armonía del cielo se rebeló contra Dios. A partir de su surgimiento, el mal es un intruso que ha intentado dañar la imagen de Dios, mostrándolo negligente, mostrándolo permisivo, pero también mostrándolo incapaz e incluso que se deleita en ver sufrir a sus criaturas. Es por eso que veremos que las consecuencias del mal han levantado obstáculos para que muchos no crean en Dios y otros que han creído terminen abandonando sus caminos. Aunque existen muchas preguntas sin resolver, querido hermano y amigo, acerca de la existencia y las consecuencias del mal, yo quiero decirles que a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, se declara firmemente que Dios es completamente amoroso, pero que también es completamente bueno. Y que al final de todos los tiempos el mal será exterminado de raíz para siempre. Y el carácter de Dios, ese que es puro, bondadoso, lleno de amor, un día será reivindicado. La lección de esta semana destaca 3 puntos principales. Óigalo bien, 3 puntos principales. ¿Cuáles son? Número 1. Existen muchas preguntas abiertas acerca del problema del mal, que son preguntas que están sin resolver. No es un secreto. No podemos saberlo todo y no todo se nos ha sido revelado. Por eso hay muchas preguntas acerca del mal que están sin resolver. Enfoque o punto número 2 de la lección de esta semana, y el cual consiste en que nuestras explicaciones a esas preguntas acerca de la existencia del mal son realmente limitadas. Todo lo que podamos decir es realmente algo limitado para comprender completamente la realidad de la existencia del mal. Y el enfoque número 3 del estudio de esta semana es para animarnos a abordar el problema del mal con esperanza, pues algún día el mal, así como tuvo su surgimiento, un día terminará, dejará de existir. Vamos entonces a la primera parte del estudio de esta semana, la cual muestra preguntas abiertas acerca del problema del mal que están sin resolver. Por ejemplo, ¿cuáles preguntas? ¿Por qué parece que los malvados prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece estar tan lejos e incluso tan oculto? Si miramos, algunos personajes de la Biblia, en medio del sufrimiento, hicieron preguntas a Dios, buscando aliviar ese dolor, esa pérdida que sufrían, pero también buscando resolver el mal que les había provocado eso. Por ejemplo, el mismo rey David. Vamos al Salmo capítulo 13. Es un salmo cortico, pero mire, analicémoslo. Capítulo 13, versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Miren que una persona desesperada por causa del mal o por el sufrimiento, le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Hay quienes también preguntan, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy perdiendo esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Hasta cuándo? Bueno, David, en medio del dolor, el sufrimiento que tenía,
Le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vea que David está preguntando, lanza una pregunta abierta. Señor, ¿hasta cuándo? Otro personaje bíblico es Juan el Bautista. La Biblia también nos muestra que este hombre, Jesús declaró que no había profeta como él. Y Juan el Bautista lo único que hizo fue preparar el camino para el Mesías. Preparó el corazón de la humanidad de ese entonces para que aceptaran a Jesús como el Mesías. Pero resulta que cuando ya termina de bautizarlo y Jesús empieza su ministerio, a Juan el Bautista lo apresaron. Lo llevaron a una celda, a un calabozo. Allá lo amarraron de pies y manos. Allá lo dejaron. Y él, esperando que Jesús lo visitara al menos, nunca recibió una visita de Jesús. ¿Qué fue lo único malo que hizo Juan el Bautista? Predicar acerca del arrepentimiento. Pero finalmente lo acribillaron. Finalmente murió en el anonimato. ¿Cómo es posible alguien que se dedicó tanto en las cosas de Dios termine de esa manera? Por eso es que muchas personas también, estando en medio del sufrimiento y que han creído en Dios, también se hacen esas preguntas. ¿Por qué a mí, que le he servido a Dios, por qué estoy en esta condición? Juan el Bautista murió teniendo más preguntas que respuestas. Y otro personaje tremendo que presenta la lección es nada más y nada menos que Job. Job. Miren, a Job, queridos hermanos, le robaron todos sus bienes, pero también todos sus animalitos. Además de eso, sus siervos, los siervos de Job, fueron asesinados. Todos sus hijos, de un momento a otro, viene un vendaval y el techo de la vivienda donde estaban cayó encima de ellos y los mató a todos. ¿Se imaginan? ¡Qué tragedia tan tremenda, tan dura! Y fuera de eso, le vino una enfermedad de lepra a Job, que ni siquiera un ladrillo lograba traerle un poco de paz frente a la desesperación que su cuerpo tenía. Además, como la cereza del pastel, su propia esposa lo animó a maldecir a Dios, pero también a morirse. ¡Qué tremendo! Lo ha perdido todo, hasta el cariño y el apoyo de su esposa, que está anhelando su propia muerte. Y ahora también la Biblia registra que un día llegan los amigos de Job, se sientan alrededor de él, al principio lo consuelan en silencio, pero después empiezan a decirle: mire, Job, de pronto es que cometiste gran pecado delante de Dios. Mire, es que Dios te está castigando. Mire, es que Dios te mandó esto. Aquí notamos, queridos hermanos y amigos, que la primera reacción que el diablo quiere que nosotros tengamos frente al sufrimiento, frente al mal, es echarle la culpa a Dios. Qué triste, pero cierto. Muchas personas que enfrentan una tragedia, una crisis, un problema, terminan obedeciendo la voz del enemigo para culpar a Dios, para hacer creer que es Dios el que mandó ese sufrimiento, ese dolor. Y por eso la Biblia registra que Job se hacía muchas preguntas a por qué le había sobrevenido tantos males y sufrimientos. Por eso quiero invitarte para que me acompañes a ver Job capítulo 38, versículo 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, en todas las preguntas que Job le hacía a Dios, Dios le está diciendo: ¿por qué hablas tanto si sabes tan poco? Miren, Dios nos está diciendo algo muy importante, hermanos y amigos. Y es que cada vez que nosotros querramos justificar el mal o buscar su origen o por qué suceden las cosas, realmente no estamos dándonos cuenta de qué está sucediendo detrás de todo. ¿Y quién es quien realmente está provocando el mal y el sufrimiento? Miren, queridos hermanos y amigos, nosotros realmente no sabemos qué sucede tras bambalinas. No sabemos realmente la magnitud de este gran conflicto que enfrentamos. Hay un mal, sí, es verdad,
pero también hay alguien que promueve el mal. Hay un bien, sí es verdad, pero también hay alguien que promueve el bien. Y cada uno se está enfrentando al otro. Dios se está enfrentando con Satanás. Dios no puede salir nada de él que sea malo, porque él es un Dios de amor. Pero Satanás, todo lo que sale de él es mal. Es para destruir, como dice San Juan 10:10, para robar, para matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Entonces, frente a todos los cuestionamientos que Job hacía, como también frente a todos los cuestionamientos que nosotros hacemos, Dios, ¿por qué si tú eres bueno? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué permites que tantos niños mueran? ¿Por qué permites esas tragedias de los terremotos, los tsunamis? Señor, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué permites todo eso? Realmente, queridos hermanos y amigos, Dios nos está diciendo lo mismo que le dijo a Job. ¿Por qué hablas tanto si sabes tan poco? Y es que, queridos hermanos y amigos, en los sufrimientos de Job había algo mucho más de lo que él podía ver. Sí, es verdad. Detrás de todos nosotros tenemos que comprender que hay algo más a profundidad. Y a esto la lección le llama el teísmo escéptico. ¿Qué es el teísmo escéptico? Argumenta que Dios tiene buenas razones para actuar, como lo hace en relación con el mal. Pero los humanos, sí, usted y yo, carecemos de la capacidad y del conocimiento para entender esas razones por las cuales Dios se basa para actuar como actúa. ¿Y sabes por qué es un teísmo escéptico? Es escéptico porque revela que nuestra capacidad es limitada para comprender por qué Dios gobierna este mundo y por qué lo gobierna de la manera en que lo hace. Voy a poner un breve ejemplo que fue una realidad. En una ocasión, una madre que había sido diagnosticada en tiempos cuando las vacunas no se conocían, había sido diagnosticada con una grave enfermedad, una virosis muy contagiosa. La mamá se despide, se va despidiendo, mirando a su nené, a su hijito. Y su hijo le dice, mamá, no me dejes, mamá, no te vayas, mamá, ven. Y la mamá, con lágrimas en sus ojos, con su corazón destrozado, sigue despidiéndose. Ella no quiere irse, pero por el bienestar de su hijo, se retira. Para conservar la vida de su hijo, porque ella sabía que iba a morir. ¿Por qué pongo este ejemplo? Este niño, por más de que dijera lo que dijera, por más de que experimentara lo que experimentara, realmente en ese momento no sabía la verdadera razón de por qué su mamá lo abandonaba, entre comillas. Hoy día nosotros no sabemos, hermanos. Nosotros somos escépticos. Realmente no conocemos, no tenemos la capacidad para conocer por qué es que Dios permite tanto mal, tanta tragedia en este mundo. No sabemos. Pero los que sí podemos estar seguros es que Dios nunca ha perdido ni perderá el control. ¿Cuántos decimos amén por eso? Frente a los argumentos presentados por Dios, ahora Job llega a una conclusión, registrada en el capítulo 42, versículo 3. Mire lo que dice. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Miren, hermanos, lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Tantas cosas que están ocurriendo que nosotros no entendemos. Job no entendía por qué le vino lo que le vino. Tú y yo también desconocemos las implicaciones del gran conflicto. Es un conflicto cósmico que se está librando ahora mismo. Pero el hecho que nosotros no recibamos respuestas a nuestras preguntas no significa que no hayan respuestas, sino que Dios en algún momento nos las dará. Y finalmente el mal será exterminado. Ahora vamos a la segunda parte de la lección de esta semana, que va muy de la mano con la primera y muestra que nuestras explicaciones, las explicaciones que podamos dar y que tienen que ver acerca del mal, realmente esas explicaciones son limitadas, son escasas para comprender completamente
la realidad de la existencia del mal. Por eso acompáñame a ver lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí, la lección está presentando un elemento muy importante que nos ayuda a abordar el problema del mal. ¿Saben cuál es? El libre albedrío. Así es, el libre albedrío. Tú y yo podemos hacer y deshacer con nuestra vida. Dios nos ha dado la libertad para pensar en el bien, pero también la libertad para quien escoja pensar en el mal. No es un secreto, el mal existe. Pero ¿saben? El mal existe es como resultado del uso equivocado de la libre elección que Dios nos ha dado. Pues cada uno está en su total libertad de decidir si seguir a Dios o no seguirlo. Aquí nos muestra que realmente Dios no tiene culpa de nada, porque Dios nos ha hecho libres para escoger. Partiendo de esta idea del libre albedrío, podemos nosotros hallar la respuesta a aquella pregunta que muchos se hacen ahora mismo. Y es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer si sabía que iba a causar tanto dolor? Si Él, Dios, sabía que Lucifer se iba a rebelar y que iba a causar tanto mal, ¿por qué Dios no lo destruyó? Miren, queridos hermanos, en el cielo también hay libre albedrío. Por eso el Señor permitió que Lucifer, un ser creado con talentos y dones, un ser perfecto, un ser hermoso, como así lo describe la Biblia, si Dios hubiese destruido a Lucifer, hubiese quedado la imagen en la mente de los ángeles que a Dios se le debía obedecer, sí o sí, o de lo contrario, aquel que desobedeciera, inmediatamente Dios lo destruiría, así como destruyó a Lucifer. Si Dios hubiese destruido a Lucifer, los ángeles hubiesen quedado con esa imagen. Tenemos que obedecer a Dios porque también nos destruye a nosotros. Por eso en Apocalipsis 12 expresa que Dios permitió que Lucifer hiciera esa obra de engañar a los ángeles. Dios no intervino. Si lo hubiese hecho, hubiese quedado en duda el nombre de Dios. Porque Lucifer lo acusaba de que era un Dios tirano, de que era un Dios exigente, un Dios que si no se le obedece, entonces le destruiría. Entonces los ángeles hubiesen quedado con esa imagen en mente acerca de Dios. Y Dios no es así. Dios no exige nada, hermanos. Dios no pide de manera obligatoria que lo obedezcamos. No. Él quiere que en nuestro libre albedrío nosotros mismos escojamos seguirle. Por eso en Apocalipsis 12, cuando dice que hubo una guerra en el cielo, no fue una guerra patrocinada por Dios. Fue el mismo Lucifer, que ya no aguantó más sus planes malévolos y entonces se rebeló contra Dios y aquellos ángeles que él mismo había engañado. Entonces se juntaron a él como un ejército para combatir a Dios. Quisieron destronarlo, pero no lo lograron. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que él y sus ángeles, la tercera parte de los ángeles, fueron arrojados a esta tierra. Mientras tanto estaba Adán y Eva allí, recién creados, en el jardín del Edén. Pero pasado el tiempo, el mismo Jesús, que sabía la imagen de duda que había quedado en los ángeles, y por todo lo que había ocurrido ya en la tierra, un día vino Jesús. Y Él vivió y sufrió en carne propia las consecuencias del pecado, las consecuencias de la maldad provocadas por Lucifer, por su rebelión y por sus acusaciones falsas. Y por eso, en la hora más difícil para Jesús, expresó lo que dice San Mateo, el capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Miren que el mismo Jesús sufrió las consecuencias de la maldad en este mundo. Aquí vemos que el mismo Jesús, queridos hermanos y amigos, vino a esta tierra para mostrar lo que Él es. Él es un Dios de amor, lleno de misericordia y bondad. Él no promueve el mal. Él no patrocina el mal, ni tampoco utiliza el mal para traer algún beneficio. No, aquí vemos a un Dios inocente que vino a morir de la manera en que lo hizo. ¿Cómo es posible que le echemos la culpa a Dios por ser el originador del mal? No. Comprendamos, amigos y hermanos, que es el diablo el originador del mal. Es el diablo que incluso llevó al mismo Jesús a la misma muerte. Pero también quiero que quede claro que en la hora más difícil de Jesús fue la hora más gloriosa para todo el universo. ¿Sabes por qué? Allí en la cruz del Calvario, Jesús derrotó a Satanás. Y cuando Él venga, cuando Jesús regrese por segunda vez, se acabará totalmente el mal de raíz. Y nunca más, óigalo bien, nunca más se volverá a levantar el mal, pues quedará comprobado que no vale la pena regresar al dolor y al sufrimiento, que es lo único que ocasiona el mal. Y nunca más habrá duda en el universo entero que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y hablando del libre albedrío, Lewis escribió lo siguiente: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él entre sí. Y para eso tienen que ser libres. ¿Saben lo que nos está diciendo esto? Ay, hermanos, es que el amor sin libertad de elección no es amor. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Sin libertad seríamos una máquina o un robot. Por ejemplo, la compañía Sony inventó un perro robot llamado Aibo. Sí, un perro robot llamado Aibo. No tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. No hay que gastar en comida, ni toca llevarlo a hacer sus necesidades. Pero, probablemente digas, uy, qué tan chévere así tener una mascota. Pero, yo quiero que analice lo siguiente. Si tienes una mascota, un perrito, ¿cambiarías tu mascota por el robot, por ese perro robot Aibo? No, ¿verdad? Que aunque tenga pulgas, aunque muerda, aunque deje pelos, ¿cierto? Aunque toque gastar lo que se tenga que gastar cuando está enfermito, esa mascota. No importa, porque por amor lo haces y porque sabes que ese perrito también te brinda amor. Tú prefieres que ese perrito en la libertad te brinde el amor, te brinde la compañía. Por eso en la libertad tú también le brindas lo que él necesita. Es decir, hay algo aquí recíproco entre la mascota y el dueño, el amo. Y referente a esta idea que estamos mencionando, si Dios nos hubiese hecho como robot, ya programado solamente para el bien, realmente todo lo que haríamos no tendría sentimiento ni emoción. Seríamos máquinas operando todo el tiempo. Y Dios no se agrada de eso. Como tú y yo, el hecho de tener una esposa robot, un hijo robot, no valdría la pena. Queremos es una persona que libremente esté con nosotros, que libremente comparta con nosotros, se exprese sus sentimientos hacia nosotros. Y quiero leer a continuación otro párrafo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza.
El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Ven, queridos hermanos? El mal existe porque un día un ser llamado Lucifer, en su libre albedrío, tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Y el mal sigue existiendo, hermanos y amigos, porque en ese libre albedrío muchas personas deciden ir en contra de lo que Dios ha establecido. Pero Dios se goza que en ese libre albedrío tú y yo escojamos volver a sus pies, volver a sus caminos, hacer el bien. Dios desea que nos apartemos del mal, que voluntariamente decidamos apartarnos del mal y ser triunfadores en el bien. Así como Cristo voluntariamente por amor vino a entregar su vida por nosotros, sufriendo lo que sufrió, Dios quiere que pase lo que pase, tú y yo también nos decidamos por Él y acudamos a Él para seguirle. Ahora abordemos la tercera y última parte de la lección de esta semana. Y esta parte nos anima a abordar el problema del mal, pero con esperanza, pues algún día el mal y quienes lo provocan serán destruidos para siempre y el bien reinará por toda la eternidad. Y es que aborreceríamos el mal si pudiésemos ver el fin desde el principio, querido hermano y amigo. Pero nosotros no podemos ver el fin desde el principio. Pero hay un ser que sí lo ve todo. Hay un ser que sí lo sabe todo y ese ser es Dios. Y nos ha dejado un manual, la Biblia, su palabra. Y la Biblia muestra que algún día el mal se acabará. Algún día las tristes consecuencias de la maldad, del sufrimiento, del dolor, tendrán su fin. Por eso miren qué tremendo texto el que registra Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Tremendo, hermanos queridos. Dios nos está diciendo, hijos, sí existe el mal, pero yo no lo provoco. Yo no tolero el mal, pero en el libre albedrío, cada persona decide a quién seguir. Pero sí te aseguro, miren que Dios nos dice, te aseguro que algún día el mal se va a destruir, va a terminar. Pero debe llegar a una conclusión, y es que nada de este mundo, ni las aflicciones, ni los problemas, ni lo presente, ni lo porvenir, nada debe separarnos de la gran promesa de salvación. Dios no quiere que tú y yo soltemos su mano poderosa. Dios no quiere que desviemos nuestra mirada del camino que conduce a salvación. Por más golpes que suframos, por más crisis que vivamos, Dios quiere que perseveremos, porque nada nos puede separar de ese amor que es de Dios. Y tú y yo debemos que contemplar desde ya el galardón que obtendremos, recibiremos por la gracia del Señor Jesucristo. El día que Cristo venga, tendremos vida eterna. ¿Saben ustedes qué fue lo que motivó a Jesús a no bajarse de la cruz, aunque lo podía hacer? Ya dijimos, número 1, para quitar la idea de los ángeles, en la mente de los ángeles, las acusaciones falsas que Satanás le había hecho. Los ángeles quedaron admirados, como la humanidad también hoy día todavía está admirada. Un Dios de amor, venir a morir por nosotros. ¿Quién lo hace? Nadie. Pero Jesús al morir estaba dando por sentado ante el universo entero que Él es un Dios de amor y de misericordia, que no es como el diablo lo pintaba. Pero el segundo propósito por el cual Jesús no se bajó de esa cruz es que algún día Él, por la fe, Él que todo lo sabe, todo lo ve, te veía a ti y a mí como candidatos al reino de los cielos. Y eso lo mantuvo firme, con dolor, con padecimiento, pero lo mantuvo firme y esperanzado de que algún día Él se encontrará contigo y conmigo en la patria celestial. Dios nos está diciendo, hijo, hija, así como ver al futuro mantuvo firme a mi hijo para entregar su vida por amor a ustedes, así también vean el futuro que yo les estoy prometiendo. La patria celestial, vida eterna, el mal será exterminado de raíz. Vean el futuro, perseveren, y así como mi hijo salió triunfante, tú también lo harás. Yo quiero salvarte, no quiero que te pierdas. Quiero que tú y tu familia tengan la vida eterna. En conclusión, queridos hermanos, Dios permite temporalmente el mal, pero Él lo desprecia, porque fue fruto del mal
que su propio Hijo murió, pero fue fruto del amor que su propio Hijo resucitó para garantizar la vida eterna, para garantizar la salvación. Ahora miren lo que dice este párrafo maravilloso. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptado para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente si se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. La rebelión de Satanás había de ser una lección para él. Por eso Dios no destruyó a Lucifer. Por eso Dios dejó que él mismo se echara la soga al cuello. Y el día que Cristo venga, ya no más, ni habrá la mínima probabilidad de que el mal resurja otra vez. No, todos los seres, los redimidos, los ángeles que no se dejaron engañar por él, ya habrán llegado a la conclusión. No vale la pena el mal. Lo que sí vale la pena es seguir a Dios. Por eso, querido hermano y amigo, si estás pasando por un mal momento, una crisis, un problema, te invito a que no culpes a Dios. Identifica que todo lo malo proviene de Satanás, que Dios permite porque ha dado libre albedrío. Pero finalmente, así como Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, también Dios nos dará el momento preciso para vencer. Y por eso Dios nos invita a aguantar, a resistir, a perseverar, a no desfallecer. Y aunque no conozco tu situación o la crisis que estás viviendo, sí conozco a ese Dios todopoderoso que ha sufrido por nosotros, pero ha vencido. Tú también saldrás vencedor, saldrás vencedora. Ten la fe, ten la confianza que muy pronto todo será aclarado y el causante del mal y todos sus secuaces serán destruidos para siempre y obtendrás el galardón de vida eterna. Ese galardón, qué lindo es terminar esta lección leyendo lo que dice Apocalipsis 21, del 3 al 4. Mire lo que dice. Y oí una voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero invitarte para que me acompañes a leer el último párrafo, que es tremendo también en su mensaje. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una pequeña salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Nunca más el mal se levantará. Hoy padecemos los frutos de la maldad, pero ya sabemos quién es el causante. Pero hoy también nuestro corazón se llena de esperanza de que un día, cuando Cristo venga, todo el mal se acabará y nunca más se volverá a levantar. Recuerda, Maranata, Cristo viene. Deja tu comentario, deja tu impresión allí en la caja de comentarios, alguna pregunta y seguiremos estudiando las lecciones de la escuela sabática. Dios te bendiga.